Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido nuevamente a esto que es Hagamos Números. Hoy lamentablemente tenemos que arrancar contándote que se volvió a marcar un récord en la cantidad de contagios en las últimas 24 horas en la Argentina. Son 2.979 los contagios de las últimas 24 horas. Superó el dato más alto que había habido, que eran 2.800 y pico, hace ya aproximadamente algo más de una semana atrás. Y estamos muy cerca de los 3.000 ya, ¿sí? Por ahora pareciera que esta cuestión no cede, la cantidad de contagios sigue evolucionando, la cantidad el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires ronda el 60%, con lo cual la preocupación, el peligro de colapso del sistema sanitario, la evolución del virus y los contagios sigue presente. En una etapa donde se anunció esta cuarentena más fuerte, más restrictiva, volviendo a lo que era la cuestión inicial en el ámbito del AMBA hasta el 17 de julio, pero que la verdad, la realidad es que cuando uno observa algunos indicadores de movilidad o sale y da una vuelta por la ciudad de Buenos Aires o por el conurbano bonaerense, la verdad que se observa que no está siendo cumplida la restricción tal cual como fue en aquella primera etapa. Se entiende que estamos transitando 110 días ya desde que comenzó el aislamiento, que esto es difícil, que esto es duro, pero bueno, los datos son los que se venían advirtiendo y la verdad es que el aislamiento por el momento es la forma de frenar esto. Antes de darte más datos sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, hoy se conoció el caso de COVID positivo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ¿sí? Alguien que viene teniendo, y acá te lo contamos, una actitud muy irresponsable en relación a este virus, al tratamiento allá en Brasil, que hace que Brasil, al día de hoy, presente casi 67.000 muertos, casi. Si no me equivoco, el número exacto son a este momento 66.686, o muy cerca de eso. Muertes en Brasil, producto de la irresponsabilidad de parte del gobierno y en especial del presidente de Brasil en cómo está tratando de esto. Y hoy cometió un nuevo acto de irresponsabilidad, a mi juicio, muy grande, que fue, primero, que salió a anunciarle a la prensa su resultado de COVID positivo, cerca de los periodistas, muy cerca, en un momento se quita el barbijo al lado de los periodistas que tenía alrededor, y en horas de la tarde, sentado en el escritorio, ahí estás viendo las imágenes mientras te lo cuento, toma un vaso de agua y toma una pastilla de esta droga, hidroxicloroquina, que en algún momento el mismo Bolsonaro habló de esto, pero que no tiene ningún sustento, que la toma sin ninguna prescripción médica, que está dando un mensaje a la población peligrosísimo, con la intención de utilizar esto políticamente, con la intención de sortear esta situación, este COVID positivo que acaba de dar, siendo además de riesgo, porque no tengo la edad exacta de Bolsonaro, pero está por encima de los 60 años, 65 años, siendo además parte de la población de riesgo, como para, habiendo superado esta situación de manera favorable y sin pasar demasiados sobresaltos, jugar esta carta políticamente y retomar su discurso de esto es una gripecita, no pasa nada. Carga con casi 67.000 muertos en sus espaldas a partir de las decisiones que se tomaron en relación a esto. Rapidito, abro un poquito con cada uno. Buenas noches, Gustavo. ¿Y tenías algo para agregarme en relación a esto? Buenas noches, Agustín. Buenas noches a todos. Sí, podemos complementar. A ver, hoy a la mañana habló el ministro de Salud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y tenemos un mapa. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud, viste lo que dijo hoy a la mañana, si se abre el AMBA, esto para el día después del 17, va a explotar Córdoba y puede explotar la ciudad de Rosario. Y acá, que lo había planteado ayer Lorena, por el RO, el índice de contagiosidad, podemos ver este mapa. Primero, este primer mapa está mostrando el nivel de contagio en todo el país
Ahí podés ver Chaco, que lo tenemos 310 contagios por millón de habitantes, ahí en ese color naranja, ¿sí? Es chiquito para visualizarlo. Y después tenés 2 provincias comprometidas por millón de habitantes, que es Río Negro y Neuquén. Y ahora sí, pasemos a la otra, que este es el tema delicado, el tema de AMBA, ¿sí? Y el tema de Capital Federal, ahí lo tenemos. Capital Federal, Agustín, ¿lo ves en rojo ahí? Este es el tema en el cual yo considero que el gobernador Axel Kicillof comenta con un tono que parece que va al choque, pero da un dato que es exacto: la cantidad de contagiados por millón de habitantes. Capital Federal figura ahí 1925. Por otro lado, podemos ver, por ejemplo, lo que es la zona sur, GBA Sur, y ahí lo podemos ver en rojo, se ve bien en rojo abajo, ahí lo estamos viendo ampliado, 1034 por millón de habitantes. O sea, la zona más comprometida está en un 90% más abajo que Capital Federal. Si seguimos a la zona norte, que está integrada San Fernando, San Isidro, Vicente López, Tigre, San Martín y 3 de febrero, 80 contagios por millón de habitantes. Contra la Capital Federal estamos hablando 800, multiplicado, ¿no?, por 2. 800. Contra la Capital Federal una diferencia de 1100 multiplicado por 2. Sí, señor, 800. Y después la zona oeste, que incluye Ituzaingó, Matanza, Hurlingham, 730. Esto te está marcando primero 2 cosas. Capital tiene más contagios, pero sin embargo, lo que comentaba Lorena ayer, Capital tiene más contagios por millón de habitantes, pero logró aplanar este crecimiento. Mientras que provincia de Buenos Aires empezó a crecer las zonas rojas. Y esto es lo que consideran que tiene que haber una acción en conjunto entre Capital y AMBA. Y te voy a dar un dato de color, pero para no abundar en números, viste que cada uno de nosotros nos fijamos, bueno, ¿cómo anda nuestro barrio? ¿Sí? Esta información es de Martín Barrio Nuevo, que lo entrevistamos acá, todos los medios especializados recurren a él. ¿Cómo anda mi barrio? Uno quiere saber porque tengo que ir al cajero, tengo que ir al supermercado, voy a distintos lugares. Le doy como adelanto, si quieren mañana lo completamos, Agustín. El barrio de Recoleta tiene un estudio hecho por manzanas, hay 10 contagiados por manzana. 10 personas contagiadas por manzana en el barrio de Recoleta. Está hecho el estudio por barrio, por población, cantidad de contagios, y realmente el dato es alarmante, ¿no? Porque vos realizás tareas cotidianas, decís, ¿por qué el contagio es comunitario? Bueno, vas a cada uno de estos contactos. Si tenés 10 personas contagiadas y el índice es alto en este barrio en particular. Después otro día vamos a completarlo por barrio, qué es lo que está pasando. Bueno, ahí están las cosas. Y mientras abordamos la región y fuimos por barrio, este tema del coronavirus da para el debate internacional. En un momento, hace unas cuantas ya semanas atrás, hicimos un análisis donde Gustavo hablaba y presentaba algo que hoy va a retomar, y te voy a hablar de esto, algo así como los 3 chiflados. ¿Y por qué retomo esto? Porque uno de ellos era Donald Trump. Y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en el día de hoy oficializó la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aquella que, según Donald Trump, tardíamente declaró la pandemia y no estuvo a la altura de las circunstancias de haber atendido lo que ocurría allá en Wuhan, en China, y que a su entender tuvo alguna accionar que no es del todo correcto. A partir de esto está fuertemente enojado Donald Trump con esta organización y formalizó en el día de hoy, un senador fue el encargado de comunicarlo en horas de la tarde, que Estados Unidos formalmente deja de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud. Algo que no se va a hacer efectivo ya inmediatamente, lleva un plazo, cerca de un año hasta que efectivamente esto ocurra, pero ya está oficializada la decisión. Obviamente que esto tiene un impacto sobre esta organización en términos de financiamiento, por ejemplo, de investigaciones y de un montón de cosas de las cuales se encarga. Bueno, esto fue otra de las novedades vinculadas en el día de hoy con este tema del virus que se mete en la economía, que se mete en la política, que se mete en todo y que tan preocupados nos tiene a todos. Bueno, otro tema económico del día de hoy muy importante tiene que ver con la deuda. Ayer te contábamos acá que en horas de la madrugada de hoy se hacía oficial la presentación de la Argentina en la Security Exchange Commission, en la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, y que a partir de ahí, bueno,
a ver cuál era la recepción del otro lado. Vamos a hablar en un rato de esto, del eterno retorno, de ese concepto de algo que vuelve y que el tiempo transcurre y pasa y pasa y avanza, y hay cosas que tienen dinámicas circulares y vuelven y vuelven y vuelven. Una es la de la deuda en Argentina, que vuelve y se repite. Y otra, en un rato te voy a hablar de eso también, tiene que ver con el retorno de un viejo conocido. ¿Quién? De un conjunto de viejos conocidos, que son los fondos buitre. Ahora te voy a contar una historia que tuvo su desenlace en el día de hoy en un juzgado de Estados Unidos, del Distrito Sur de Manhattan, ¿sí? A cargo de hoy una jueza, Preska. En un rato te la voy a presentar y te voy a hablar de qué es lo que pasó hoy. Pero ese juzgado es el que hasta hace poco tiempo atrás era de Tomás Griesa. ¿Te acordás? Ese juez encorvado que nos asustaba, que tanto miedo nos daba hace unos años atrás porque fallaba y fallaba en favor de los fondos buitre. En un rato te voy a contar qué está pasando en ese mismo juzgado hoy a cargo de la jueza Preska y qué decisión tomó sobre algo que impacta directamente en la Argentina, que tiene que ver con la deuda y que tiene que ver con la vuelta de un viejo conocido, que en este caso es el fondo o los fondos buitres. Pero hablando de viejos conocidos, no es este el único viejo conocido que tiene que ver con la economía y con la cuestión internacional, sino que en el ámbito de la política doméstica también tenemos la vuelta de un viejo conocido en el marco de esto que ayer te contamos y te analizamos como la rosca de la rosca de la rosca. Buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Contame. Hola, buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Y ahí detrás tuyo, en esa pantalla, estaba transitando la invitación formal, porque el viejo conocido que vuelve es Mauricio Macri. ¡Apa! Se anunció una conferencia online a instancias de La Tercera en Chile, mañana a las 6:30 de la tarde, hora chilena, una hora antes nosotros aquí en Argentina, con Álvaro Vargas Llosa como el entrevistador. Y fíjate el título, si se ve por ahí, La otra mirada sobre Latinoamérica. Tenemos mucha curiosidad de saber qué es lo que va a decir Mauricio Macri respecto de esa otra mirada de Latinoamérica. ¿Y sabés lo que se están preguntando muchos de este lado? Donde está la rosca, donde está todo lo que te contábamos ayer, donde está esa grieta, puertas adentro, Juntos por el Cambio. ¿Habrá algún tipo de autocrítica de los 4 años de gobierno por parte de Mauricio Macri? Porque la última vez que apareció no hubo autocrítica. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que lo primereó. ¿Quién? Y te voy a contar quién es. ¿En un rato? No, si querés te lo cuento ahora. Bueno, ahora primero mismo. yo te respondo Sí, la pregunta. dale. ¿Habrá autocrítica mañana? Si yo tengo que apostar, yo te digo que no. Que no va a haber de parte del expresidente ningún tipo de autocrítica sobre los últimos 4 años de gestión. Entonces ahora va a ser, contame claro. quién lo primerió. Ahí ¡Apa! está. ¿Quién lo primerió? María Eugenia Vidal. Y esa foto que estás viendo ahí es la de hoy a la tarde en un Zoom. ¿Dónde? En La Matanza. Disculpa, un territorio una sensible. pequeña Sí. observación. Ya Diga. recuperada de COVID, ¿no? Están los últimos días, si no me equivoco, todavía puertas adentro. Hasta ahora Ajá. me parece que de salida no tiene. Pero estamos en... Sí, estoy pensando cuántos días hace que ocurrió esto. Pasan tantas cosas. En la Argentina Agustín, pasa Todavía mucho, no se sí. cumplieron los Pasan 15. tantas, pero me parece que no se cumplieron, ¿eh? Y ahí estás viendo a 2 de los anfitriones, Sí. que son personas obviamente relacionadas con La Matanza. Uno de ellos, al que conocemos mucho, que es Alejandro Finocchiaro, el de la otra foto, que fue el ministro de Educación de la Nación. Alejandro Finocchiaro, un hombre que quiso además ir por la Intendencia Municipal de La Matanza, no lo logró, pero por supuesto trabaja fuertemente ahí. Los primero, ¿por qué? Porque apareció un día antes que Mauricio Macri, recordás la grieta que te contamos ayer, y porque hubo definiciones. Escucha esto. El año que viene, cuando volvamos a pedir una oportunidad a los bonaerenses y a los argentinos, candidaturas, ya está. Tenemos que decirles qué aprendimos para ser mejores. Hace falta una autocrítica. Esto lo dijo María Eugenia Vidal hoy en ese Zoom. Y además dijo, no hay un único responsable. Todos tenemos algún nivel de responsabilidad dentro de la dirigencia. Todos debemos ver qué podemos mejorar. Reapareció María Eugenia Vidal, lo primereó Mauricio Macri y va por el camino de la autocrítica. Que hará mañana Mauricio Macri, ¿no?
¿Qué hará mañana Mauricio Macri? Nosotros acá, mientras te inauguro, así como hago todas las noches, el tríptico de pantalla, así aparecemos todos. Y lo cierto, ahí está, mira, me está fallando un poquito la magia. Lo cierto, sí, estoy con magia con delay. Lo cierto es internet que está lento. Es que esta interna política va tomando forma. Y este grupo, conformado por lo que uno podría llamar las palomas, ¿no? Por el grupo más los dialoguistas. Suave, más dialoguista. Los dialoguistas. Hoy ubica a María Eugenia Vidal, ubica a Horacio Rodríguez Larreta. Hay por ahí un sector que empieza a conformarse donde también aparece Diego Santilli. Martín Lustó. Donde aparece Martín Lustó. Donde aparece, cuidado con esto, Jorge Macri. Jorge Macri también. Cristian Ritondo. Cristian con aspiraciones provinciales. Y ese grupo se comenta que está muy preocupado con la posición pública que está tomando el otro grupo y en particular le apuntan a quién. A la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así es. Están preocupados por la imagen que les está generando, mirando lo que vos decías de Vidal, que ya están pensando en otra jugada eleccionaria en el año que viene o más adelante, y les preocupa la postura que desde el lado del PRO, de Cambiemos o como uno lo quiere identificar, está tomando ese sector, pero en especial Patricia Bullrich, a la cual le apuntan directamente y quieren intentar controlar. Si me apurás, te digo, puede haber ruptura, ¿eh? Puede haber ruptura de cara a las elecciones, o por lo menos 2 líneas internas para ir a una primaria. Si me apurás, casi y que este ahí. otro grupo más fuerte termine siendo una especie de bolsonarismo argentino, ¿no? ¿Y el expresidente dónde se para? Bueno, vamos a ver mañana qué dice y nos va a dar una idea de dónde se está parando. Yo lo veo más por ese lado. Pero bueno, vamos a ver qué dice mañana después de su aparición de tanto tiempo de que no abre la boca. Bueno, cuénteme chicos rápidamente el resto de los temas. Lorena, primero, ¿qué tenemos para esta noche antes que me meta a contarte qué pasa con la deuda? Dale. Vamos a hablar de las estrellas de la cuarentena. De las estrellas de la cuarentena. Que no seríamos nosotros. No somos nosotros porque tiene que ver con productos. Sí. Aunque, mira quién aparece para contarnos. Nace una estrella, versión Barbra Streisand. La elección de nuestra producción. Podríamos haber ido con la última elección, con Lady Gaga, pero no. Nos quedamos con Barbra, con la tremenda estrella que es. Las estrellas de la cuarentena. En un ratito te develo el misterio, te voy a contar por qué son las estrellas, pero además, qué está pasando con estos productos que se fueron para arriba. Bueno, algo que se va para arriba en el medio de todo esto y que no sean los precios. Las dos cosas. Bueno. No te quiero pisar el brote, pero es así. Ahora nos vas a contar mejor. Bueno, Gustavo, contame qué es esto del retorno de los 3 chiflados. Hace rato que vos hablaste de los 3 chiflados. Sí, lo presentó, ahí tenés la música. Mirá, Jerry, Larry, Moe, bueno. Lo tenemos a Donald Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson. A ver, los dos primeros representan, vos que tiraste en un indicador el dato de cantidad de fallecidos, los dos primeros representan el 39% de los contagios del mundo. A ver, Trump y Bolsonaro, el 39% de los contagios del mundo. Dos países, el 39% de 231 países que llevan la estadística de contagios. Realmente alarmante y vamos a contar todos los pormenores porque realmente son líderes, influyen en la gente y mucha gente los sigue lamentablemente. En instantes acá, hagamos números. Muy preocupante. Nosotros obviamente te lo contamos, lo graficamos, tratamos de ponerle onda, un poco de humor, pero lo cierto es que estas actitudes irresponsables se están cobrando vidas. Acordate que Donald Trump en un momento habló de que había que tomar desinfectante y hubo casos de gente que terminó haciendo caso, terminó internada. Digo, es muy peligroso. Están cumpliendo roles de jefes de Estado, están dando mensajes a la población. Hoy Bolsonaro se tomó una pastilla hidroxicloroquina sin ningún tipo de prescripción médica, sin saber qué efecto tiene. Hay médicos que advierten que eso, si no tenés otra patología, te puede generar daños colaterales muy graves. Casi que sacarse el tapabocas delante de los periodistas fue un dato menor al lado de esto último. Claro, Agustín, ¿querés que te dé un chan ahora? ¿Un chan? Dale. ¿Quién fue auspiciante de campaña de Jair Bolsonaro? ¿Quién? El laboratorio de hidroxicloroquina. Porque o sea, economía y salud, sí, aportante el laboratorio Bolsonaro, muertes, realmente temerario.
Todo tiene que ver con todo. Lo triste de todo esto son las casi 70.000 muertes que tenemos al día de hoy en Brasil y un virus en la región que por el momento preocupa mucho y no se puede controlar. Quédate ahí, ya te cuento qué pasa con la deuda, Guzmán. ¿Vuelven los buitres? Ya, acá en Hagamos Números, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, acá estamos entonces con el eterno retorno, esto que vuelve y vuelve en Argentina. Hay muchas cosas que tienen esta dinámica circular y que vuelven lamentablemente, porque al final del camino estamos cada vez un poquito peor cuando uno lo analiza históricamente. Bueno, a ver, vamos a contarte por qué el eterno retorno, por qué la vuelta de viejos conocidos que quisiéramos no conocer mucho, quisiéramos no tener contacto, pero aparecen, son recurrentes, van y vienen, y siempre están revoloteando y buscando a lo que se dedican, que es comer la carroña. Y esto vienen a hacer a la Argentina. Fíjate lo que pasó hoy, y ahora te voy a enmarcar por qué la importancia de lo que pasó hoy. No solo por lo que implica directamente, sino por lo que puede implicar de acá en adelante. Bueno, mientras se está negociando la deuda, mientras Guzmán hoy puso la propuesta formalmente sobre la mesa, mientras muchos, como te contábamos ayer, salieron a apoyar la propuesta, donde hay un grupo de bonistas muy importante que tiene en la cabeza a BlackRock, el fondo más grande del mundo, que todavía no emitió opinión, pero que mantiene una posición muy dura frente a la Argentina y en el marco de esta negociación. En el medio de esto volvieron los fondos buitres. Reaparecieron en escena los fondos buitres. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Hoy hubo un fallo en el juzgado del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York, que hoy tiene a cargo una jueza, la jueza Presca, ¿sí? Ahí la tenemos, mirá, ahí está. Esa señora es Loretta Presca, es la jueza que sucedió a Tomás Griesa, aquel temerario hombre muy adulto que encorvado se ponía el saco y adoptaba él mismo una posición medio buitresca mientras defendía los intereses de estos fondos sobre la disputa que tenían con la Argentina allá por la última etapa del kirchnerismo, hasta el año 2015. Ahora te voy a contar lo que pasó. Presca, en el día de hoy, toma una decisión que es que la Argentina deberá pagar de manera inmediata algo más de 224 millones de dólares. ¿A quién le va a tener que pagar? A dos fondos. A Testor Master Value, vos me decís, ¿lo escuchaste nombrar alguna vez? No, Estados Unidos está repleto de fondos. Y Trinity Investments. Estos dos fondos son lo que podemos llamar en la jerga financiera holdouts residuales. A ver, te ordeno un poco esto para que se entienda. La Argentina entra en default en el 2001, ¿sí? Todos se acuerdan, diciembre de 2001, se grita default en el Congreso de la Nación, sonaron los bombos, viene la crisis de fin del 2001, el 2002, despelote en Argentina, se empieza a ordenar la cosa y allá por el año 2015, gobierno de Néstor Kirchner, llama a una reestructuración de la deuda. Tiene éxito, reestructura la deuda, pero un porcentaje importante de los tenedores de los títulos se queda afuera. En el año 2010 se vuelve a abrir ya bajo gobierno de Cristina Kirchner, el primer gobierno de Cristina Kirchner, se vuelve a abrir una alternativa de canje voluntario y a quienes no habían ingresado en la oportunidad de 2005 se los invita a ingresar bajo el argumento, les volvemos a abrir la puerta después de 5 años, entren porque si no van a seguir quedándose afuera y no van a cobrar nada. Otro grupo importante entra en ese canje. Entre el 2005 y el 2010 se logró capturar al 93% de todos aquellos que tenían títulos argentinos
que entraron en default en 2001. Títulos que venían de la fiesta de endeudamiento de la década del 90 en Argentina, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí arranca la disputa de ese 7%, Paul Singer, en el juzgado con su fondo Elliott, fondo buitre, grande, el más grande de todos, de los fondos buitre, en el juzgado del juez Tomás Griesa, que le daba la razón, que parecía que tenía un interés muy particular, jugando la partida que jugaban esos fondos, y todo esto desemboca en que apenas arranca el gobierno de Mauricio Macri, inicios del año 2016, se toma la decisión de ir y pagarle a los fondos buitre lo que los fondos exigían. Es más, hasta un poquito más de lo que los fondos exigían para cerrar este asunto y volver al mercado de deuda, que es lo que después hizo el gobierno de una manera desmedida, irresponsable y que nos condujo a la situación que tenemos hoy. Ahora bien, cuando en el año 2016 se decide ir y pagarle a ese 7% que había quedado afuera de los fondos buitre que venían exigiendo, muchos agarraron la mosca, la metieron en el bolsillo. Paul Singer fue, salió, brindó, festejaron todo porque esperaron un tiempo, la pelearon y ganaron un montón de guita, una cifra incalculable en términos de rentabilidad, lo que ganaron en Argentina. Pero hubo un pequeño grupito, un poco menos del 1%, que en esa oportunidad tampoco aceptó. Dijo, no, yo tampoco acepto este pago porque consideraba que todavía podía exigir más condiciones, más tasa de interés, que le reconozcan y algunas cosas más. Dentro de ese grupito estaban estos dos, Atestor y Trinity. Y no son los únicos, no son los únicos. Hoy la jueza Loretta Presca dice Argentina le tiene que pagar a estos dos fondos 224 millones. Pero si esto avanza sobre el resto de fondos residuales, holdouts son los que nunca aceptaron los canjes anteriores, si esto avanza sobre el resto, se puede llegar a pagar, dependiendo de cómo sea el fallo, entre 400 y 450 millones de dólares. Una cifra en este momento muy importante para la Argentina. Pero además, ¿por qué es importante esto? Además de la guita que va a haber que poner sobre la mesa, como señal. Porque Loretta Presca maneja el juzgado que lleva adelante la causa que tiene la Argentina allá por los cupones PBI. En un momento, en el canje 2005, a último momento se puso un aditivo, un adicional, que fueron unos bonos que estaban atados al crecimiento. Bueno, eso después tuvo un problema con las mediciones, el INDEC, bla, 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 y hay una causa en los Estados Unidos. Está en el juzgado de Loretta Presca. Loretta Presca, en su juzgado, también maneja la causa por la expropiación de YPF en el año 2012. ¿Te acordás? En el año 2012, flamante ministro de Economía en aquel entonces, Axel Kicillof, se toma la decisión de recuperar YPF, esa famosa acción de oro que tenía la Argentina, recuperar a YPF como empresa nacional por el sentido estratégico en términos de recursos que tenía energéticos que tiene esta empresa para la Argentina, y ahí eso disparó una serie de juicios en los Estados Unidos que están en este juzgado. Y además, ¿sabes qué? Si alguno de los fondos que decide no entrar en esta propuesta que le está haciendo Guzmán a los bonistas y empuja a la Argentina a esa situación de default que hoy tenemos, a no poder salir de la situación de default definitivamente, y decide ir al juzgado a pedir la aceleración, es decir, pedir que se le reconozca inmediatamente el pago de todos los vencimientos que tienen los bonos de acá en adelante, cosa que a partir del 30 de julio ya estarían habilitados a hacer porque se cumple un periodo de gracia de un vencimiento de bonos de descuento. ¿Sabés dónde caería esa causa? En el juzgado de Loretta Presca. Con lo cual, cuidado, porque además del impacto negativo, de la noticia negativa que recibe el país vinculado con esto, es una señal en un juzgado que está en un lugar clave para la resolución de varios conflictos para el país, que está mostrando una determinada actitud y que ocurre justo el día en que la Argentina presenta formalmente la última, según palabras del ministro Guzmán, también habían sido las palabras en las presentaciones anteriores, última oferta
a los tenedores de títulos de la Argentina. Bueno, complicado el panorama, por eso la vemos ahí a Loretta Presca y al Fondo Buitre, que pareciera que le está hablando al oído a Loretta Presca, ¿no? Y que algo le está diciendo en secreto a Loretta Presca. Esperemos que no, porque al juez Greza parecía que algo le comentaban los fondos buitre. Bueno, estos fondos que te estoy contando y estos títulos de deuda que hoy se está decidiendo este pago por parte de la jueza, que sería, como te decía recién, por un total de 450 millones, ya 224 está fallado. ¿Sabés qué son bonos de cuándo? Bonos emitidos en el año 1997 y en el año 2001. Mirá el tiempo que pasó, más de 20 años, y estos fondos buitre siguen revoloteando, siguen picoteando carroña y siguen quitando dólares de las reservas o de donde puedan de la Argentina. Estas son las consecuencias de las emisiones irresponsables de deuda. Por eso, lo importante de llegar a buen puerto y lograr cerrar un canje que junte las voluntades necesarias para accionar las cláusulas de acción colectiva y para cerrarle la puerta a estos tipos. Estos fondos que se dedican a esto, que esperan y que ganan muchísima guita en países que tienen umbrales de pobreza como los que tenemos acá en Argentina. Una vergüenza que muchas veces se intentó controlar, regular, debates en los grandes foros internacionales, pero lamentablemente a veces esta lógica del capitalismo indica, como se dice en la jerga acá local, billetera mata galán, y todos estos debates lamentablemente terminan en la nada, terminan siendo infructuosos, y estas son las consecuencias que tenemos. Y en el medio de todo esto, ¿qué dice Guzmán? Porque hoy, mientras Loretta sacaba su fallo, se agarraban la cabeza y todo lo que te acabo de contar, Guzmán presentó la oferta. Y ahí lo ves, a Guzmán, corriendo, está con la 10, ¿no? Es una especie de Messi Guzmán. No digamos que es el Messi de las finanzas, porque la última vez que dijeron que uno era el Messi de la finanza nos metió en el quilombo más grande de las últimas décadas en Argentina. ¿Se acuerdan que el equipo del expresidente Macri se refería a su hombre de las finanzas, al señor Luis Toto Caputo, que ahora inesperadamente apoya la oferta argentina, como el Messi de la finanza? Mamita querida. Bueno, ahora sí, lo que dijo Guzmán fue que ahora son los acreedores los que tienen que decidir. ¿Por qué está en esa posición mesiánica de la vida? Porque pateó la pelota y la volvió a pasar del otro lado. Muchachos, esto sí, definitivamente es todo lo que pudimos hacer. A ver, se entiende que en el marco de una negociación, en las presentaciones anteriores también haya dicho que era la última. Si vos haces una presentación en una negociación y decís, te presento esto, pero bancame que en unos días tengo otra cosa mejor, no tiene sentido, tenés que jugar eso. Ahora, cuando es la cuarta, ahora sí créeme que es la última. Porque la pérdida de credibilidad que tendría ir a una quinta que mejore la cuarta propuesta ya implicaría un costo enorme y en sí misma podría terminar haciendo caer toda la negociación. Con lo cual, en este caso, sí es la definitiva. Y ahora, como dice Martín, la pelota está del otro lado. Ahora son estos fondos los que tendrán que expedirse y decir, muchachos, ¿aceptan o no aceptan la propuesta argentina? La intención del gobierno es que la acepten, porque si no, mirá lo que pasa. A más de 20 años sufrimos todavía las consecuencias de estos fondos buitre que tienen el terreno allanado en la lógica del sistema financiero internacional. Ahí van revoloteando mientras lo cuento, para venir y seguir comiendo carroña de economías, incluso destrozadas, en el piso y con niveles de arriba de 40% de pobreza, como el que arrancó este año la Argentina. En un rato te voy a dar algunos datos más vinculados con esto, pero ahora voy a vos, Lorena, y contame lo que tenés para contarme. A ver. Y anticipábamos que hay estrellas en esta cuarentena. Sí. Nace una estrella, dice el título de una gran película. Yo te cantaría, como Barbra Streisand, pero no sé si es el momento para cantar. En realidad lo haría para relajar un poco más el asunto de lo que te voy a contar. Sí, porque en un rato tengo datos de la economía real. Y yo también te voy a contar cosas que... Lamentable. La verdad, no sé si te van a alegrar la vida. Vamos a hablar de las estrellas de esta cuarentena. Dale, vamos. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrellas de esta cuarentena? Las notebooks.
El producto estrella de la cuarentena en la República Argentina y seguramente en otros lugares del mundo, pero acá, mirá, el Porque dato... el teletrabajo además llegó para quedar. Exactamente, pero ahora vamos a hablar de eso. El aumento interanual en las búsquedas, no estamos hablando de las ventas, es ese numerazo que vos ves ahí. Más del 300% del aumento de búsquedas de notebooks en la Argentina desde que empezó la cuarentena. Y esto tiene que ver con gran parte de lo que vos mencionabas recién, pero también con otros factores. Sí. Y vamos a ir desandando un poco la historia para saber qué es lo bueno y qué es lo malo de todo esto. Vos me decís, bueno, genial, a las empresas de notebook le va bárbaro con esto. Ahora, ¿se consiguen a buen precio? ¿Están dentro de lo que una familia en la Argentina puede comprar? ¿O se fueron a la estratosfera y están todos pensando a ver cómo hacer para manejarse en casa porque tenés una sola y tenés 2 chicos en edad escolar y vos tenés que hacer teletrabajo? Un poco de eso va nuestro informe. Vamos a avanzar en la próxima información porque ahí lo que te voy a contar tiene que ver justamente con esto que decíamos. Demanda alta y precios más altos todavía. Más altos todavía. Mira, ese dato inicial es tremendo. 15% de promedio en el aumento de los precios de las notebooks en Argentina en una semana, y estamos hablando de la semana pasada. No estamos hablando de cuando empezó la cuarentena, cuando empezó el furor, cuando llegó toda esa locura. De hecho, hay una empresa muy importante que cuenta que una semana antes, en realidad 15 días antes de que empezara la cuarentena del 20 de marzo, habían aumentado las consultas y las ventas en su página web en un 400%. Está bien, no se vendían muchas, pero un 400% es muchísimo. El problema es que siguen aumentando. El mayor aumento en las de más bajos precios, lo cual es terrible, porque son aquellas que buscan las familias que necesitan efectivamente estas herramientas para poder llevar adelante las tareas que hoy por hoy son esenciales. Vos decís, por ejemplo, más allá del teletrabajo, el chico que está en la casa, que no va al colegio y que tiene necesidad, vos a veces decís, bueno, le compro una compu barata, no necesito una capacidad de cálculo ni nada del otro mundo. Bueno, esas son las que volan. Malas noticias, mira, nuestro gráfico dice, las más baratas, este segmento, entre 45.000 y 100.000 pesos. Eso es locura. 45.000 pesos, estamos hablando de una computadora verdaderamente básica, estamos hablando de una marca para que te dure, tampoco que sea descartable la máquina. Podés llegar a encontrar algún tipo de oferta, pero también es verdad que hay muy pocas. Y cuando hay una oferta, si tenés el dinero, comprala, porque después desaparece. Probablemente haya una sola Te cruzo en con existencia. Un dato. Te cruzo con un dato. 9 millones de argentinos reciben el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Que tuvieron que hacer un proceso que determinó que puedan recibirlo, porque no tienen ningún otro tipo de ingreso. Son 10.000 pesos por mes. Tienen familias, tienen chicos en edad escolar que no están yendo y que necesitan hacerlo de manera virtual. ¿Sí? Acordate lo que pasó el gobierno anterior con la entrega de notebooks también, ¿no? Se frenó completamente. Totalmente. Bueno, estas son las consecuencias. ¿Qué necesitas? Una notebook. ¿Cobrar 10 meses de IFE para ir y comprarte una computadora? Terrible. 10 meses de no morfar, además, ¿no? Y te digo algo, para sumarte a esto, en la búsqueda, en el scouting, que además me ocupé personalmente de hacer durante un largo tiempo, no conseguís demasiadas opciones de las de 12, 18 cuotas sin interés. Conseguís en cuotas, pero con interés. Entonces ahí tenés un precio todavía más elevado. Y fíjate este otro dato, que es más terrible aún. Porque vos decís, bueno, viene el hot sale, va a ser finalmente a fin de este mes de julio, se iba a hacer en los primeros días y se decidió pasar para más adelante, producto de la pandemia también y con la idea de que no se va a vender tanto, seguramente, como otros años. Va a haber más aumentos pre-hot sale, porque lo que dicen los especialistas es, se preparan los que tienen algo de stock para venderlas a un precio mayor porque después no saben si van a poder reponer. Entonces, los precios que te da el hot sale parecen más baratos. ¿Por qué? Porque en realidad te los subieron 15 días antes. Así que hacia mediados de este mes de julio probablemente vean un aumento considerable del valor de las notebooks que hoy, como decimos, están entre 45 y 100.000 pesos las básicas. O sea, el consejo desde acá, desde Gamo Números, es si la necesitas urgente, anda corriendo y comprala ahora. Comprala ahora. Y si no, esperá, aguantá que pegue toda la vuelta, que la suban y que la bajen después y anda a comprarla después, porque en el medio te van a ensartar. Totalmente, totalmente. Vamos a hablar de las razones, que es parte de la próxima información que tenemos aquí. Porque vos decís, bueno, ¿y por qué todo esto? ¿Hay alguien que puede responder por qué? Esto es lo que te dicen desde el sector. En primer lugar, que están atados al dólar básicamente muchos de los insumos para la construcción.
de las computadoras, de las notebooks, que una gran cantidad de los elementos que conforman una notebook están atados al dólar porque vienen de afuera. Sí. Recordá el ensamblaje de Tierra del Fuego y demás. Digo, la Argentina prácticamente no fabrica, tiene algunas marcas argentinas, hay algunas marcas argentinas, pero en general son marcas de afuera. Y las que son argentinas también tienen piezas que vienen de afuera. Sí, claro, ¿sí? los chips, todo eso acá no se fabrica nada. Exacto. Pero digo, una a favor de esto es que en realidad el dólar, por restricciones, Sí, no sí. por otra cosa, por restricciones, porque está contenido, por todo el día, pues no se está moviendo mucho el dólar oficial. Tiene un deslizamiento, acompaña otras monedas de la región, pero no estamos en un salto devaluatorio como ocurría hace unos años atrás o meses atrás. Con lo cual, y los importadores, porque vos me escuchás en tu casa y me decís, sí, pero ese dólar, ¿quién lo compra? Imposible. Bueno, claro, no, los importadores sí, sí acceden a claro, ese dólar. Bueno, exactamente. Bueno, muchachos, ahora vamos a ir cálmense un poquito. a los otros datos, porque Sí. en todo caso podrían adjudicar a ese primer ítem los primeros aumentos, Sí. que fue el primer salto del dólar. Después ya, al estabilizarse, los siguientes aumentos, ¿de dónde vienen? Bueno, ellos te van a decir, por ejemplo, las otras dos razones. El aumento enorme de la demanda producto de estos dos factores, el home office y la educación virtual, que recién lo mencionábamos. Mucha más gente en la Argentina, estamos hablando de nuestro país, todos estos datos son de Argentina, están hoy realizando home office y tienen hijos en edad escolar que tienen necesariamente que llevar adelante su educación virtual. Esto aumentó la demanda y viene de la mano de lo de abajo. Hay poca oferta porque están liquidando solo el stock. Básicamente porque lo que aducen desde el sector es que está muy difícil la importación. Y al dificultarse la importación, lo que dijeron es, bueno, vamos a vender lo que tenemos. Y ahí se te arma este despelote en el que te sale como mínimo 45.000 pesos comprar una notebook absolutamente básica. Una pequeña observación. Diga. Retomo lo del dólar, Sí. porque me quedé preocupado. Se quedó preocupado. Lo que va a ocurrir, si alguien me está escuchando, es que va a decir, no, está bien, pero a mí lo que me importa no es lo que pasó o lo que pasa con el dólar hoy, sino lo que va a pasar, el costo de reposición, Claro. a qué dólar voy a tener que comprar. Claro. Y yo creo, te dice el tipo, que el dólar se va a disparar. A ver, muchachos, un servicio a la comunidad, un aporte a la patria desde acá. Las restricciones cambiarias, por el momento, están para quedarse. A lo largo de este año no va a haber ningún relajamiento de restricciones que impliquen una fuerte demanda, un salto devaluatorio, ni nada de eso. Con lo cual, si vas a reponer en el corto plazo, la situación va a seguir siendo la misma. No va a ocurrir algo de esas características. claro. Más adelante en el tiempo, veremos. Hoy es ciencia ficción en Argentina. Pero en el corto plazo no. Entonces digo, cortemos con ese argumento porque si no es imposible Claro, de todo, ¿no? Totalmente. Bueno, estos son los tres argumentos que están aduciendo desde el sector para los aumentos de precios, pero claro, cuando uno lo mire dice 15% de aumento en una semana en el promedio, 25% de aumento en 7 días en las marcas más caras, la verdad que no parece esta una justificación. Ahora, te pregunto, Agustín, ¿te compraste pijama en esta cuarentena? No me compré Perdón pijama. por la pregunta así. Te iba a decir, no uso pijama, pero era un poco fuerte. No, yo ahora que estoy bastante trabajando en casa, soy más del jogging que del pijama. Ah, mira vos. Más de Bien, bueno, pantalón de ahora te voy a jogging, contar algo sobre eso. Que aparte, no importa. Ya tengo la respuesta. Después le pregunto a Gustavo, ahora te voy a contar algo sobre eso. Me regalaron A ver, uno hace poquito, porque bueno, tenía uno mira, que me criticaba. Mira, ahí va. En Que un me ratito te decían cuento de qué va. que era muy antiguo. En un ratito te cuento de qué va. Dale. Porque tengo un datito. Sí, un que dateli. un dateli, Sí. un dateli con doble T y doble L, Sí. que tiene que ver con lo que pasó en esta cuarentena. Fíjate esto. El 12% de los internautas, es decir, de todos los que anduvieron por la red comprando lo que Sí. sea, hicieron su primera compra en cuarentena. Es muchísimo. Muchísimo. Un 12% es muchísimo, independientemente de que el crecimiento de la circulación online y de las compras online es enorme, que sea un 12% de la gente, de los argentinos, que hayan comprado por primera vez en esta cuarentena, habla mucho de eso. Bueno, Y ahora- por eso te Sí. voy a sumar. Hay una empresa, no vamos a dar marcas, una empresa de comercio online Sí. muy conocida, cuyo dueño es argentino y se las tomó y se fue a vivir a Uruguay, Me parece que la conozco. que hace un par de días atrás fue noticia porque en su capitalización bursátil, esto Sí. es cuánto vale la empresa según el precio de la acción en la bolsa, superó el nivel de reservas que tiene el Banco Central en la impresionante. Argentina. Así que este señor puede Impresionante. cruzar el charco, venir y decir, muchachos, les compro el Banco Central, el Les país. compro el país. Bueno, Ay, pero por eso tiene favor. que ver con esto, con que esto. explotó la... Totalmente, explotó. Pero, a propósito de mi pregunta, y ahora le voy a preguntar, Gustavo, ¿vos también? ¿Vos te compraste pijama? ¿En esta cuarentena? No. Qué feo. Pero Ah, bueno, me qué voy a feo. comprar ese color. Muy Mira qué bueno, lindo muy que bueno. estamos ahí. Pero eso tira preso, ¿eh? Tira color de No, preso. son pijamas, son las bananas en
pijamas, ¿no te acordás del dibujito de la banana en pijamas? Qué va. Yo me compré, a Agustín le regalaron, entonces No, un pero no cabo- pijama, jogging. Bueno, Sí, pero... Va, califica. Califica. Ah, ¿por qué? Qué linda ver. tabla, que estoy alucinada con nosotros tres bailando con hermoso, bananas en pijamas. es hermoso. ¿Por qué todo esto? Porque mirá, 222% creció la búsqueda online de pijamas en la Sí. Argentina durante la cuarentena. Mirá vos. 222%. ¿Qué me Hay una cuentan? persona muy contenta con esto. ¿Sí? Sí, actriz. Pareja de un amigo mío. Ay, Dios, me está a ver. agarrando un miedo. Y mirá. ex pareja de un amigo tuyo. Uy, sí, la ya sé. señorita Julieta Ortega, que tiene La ex una mujer marca... de Iván Noble, claro, es verdad. Claro, por es eso es verdad. amigo tuyo. Y Bueno, actual sí, Iván pareja Noble- de un amigo mío que es el señor Camilo Bacanalbaja. Por eso me parece, Un es un beso a programa todos. de chimento. Le que mandamos tenemos un acá. beso a todos, que No, los pero conocemos, además. porque tiene una marca de pijamas Muy linda. a la que le está yendo muy bien Muy en el linda. medio de la cuarentena Bueno, tiene que ver con porque esto. pasó Sí, esto. claro. Sí. También pantuflas, ¿eh? Pero digo, puse el número de los pijamas Sí, porque che, era el más relevante. después de todo el comentario que hicimos, mínimo Que nos tres mande pijamas. una. Tres pijamas. Uno para cada ¿no? uno, para que nos vistamos como las Claro, bananas. sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, Muy bien. Sí, producción, tres pijamas no se y olviden para de la la producción. producción, tiene razón. Que además fue la que tuvo la idea, por supuesto. Ahí Bueno, estamos. Bueno, ahí estamos. Empijamados. Empijamados Aquí como estamos. bananas en pijamas. Bueno, ahora mismo me voy con toda la información que tiene para contarnos Gustavo y antes de irnos te voy a dar datos que salieron hoy, fresquitos, que tienen que ver con la industria y la construcción en Argentina. Agárrate, Catalina, decían en algún momento. Bueno, dale, vamos ya con Gustavo acá en Hagamos Número, vamos. Ahí están, ellos son los tres chiflados. Mira, Larry, ¿cómo era? Jerry y Moe. Jerry y Moe. Ahí está. Qué lindo. Están los tres chiflados. Pasamos de bananas en pijamas a los tres chiflados. Bueno, contame, Gustavo, dale, vale. Bueno, por un lado le damos, como vos decís, para estar un poquito arriba. Sí, tratamos de ponerle pero son peligrosos, disparatados. Vamos a ir analizando uno por uno qué es lo que hicieron, pero el primer dato, Agustín, Sí. estos dos son responsables del 39, del 40% de los contagios del mundo. Una Son locura. responsables del 37% de las muertes del mundo. El Y señor tiene- Jair Bolsonaro y Donald Trump. Y Los Donald países Trump. con mayor cantidad de contagios en el globo. Bien, y ahora sí, vamos primero, Estados Unidos. Déjame marcar algo. De Sí, los tres señor. chiflados, dos ya tienen coronavirus. Tuvieron, sí, Boris uno Johnson tuvo, exactamente, Jair Bolsonaro y Jair tiene Bolsonaro. y Donald por ahora viene zafando. Después te voy a dar algunos condimentos en el desarrollo, por eso me contuve al decirlo. A ver, disparates y mentiras. La última, hace 2 días, el 99% de los casos son inofensivos, en declaraciones públicas. Todos los médicos sanitaristas le fueron a la yugular a decirle no digas esa barbaridad. Después otra Que barbaridad. hace trompita. encima. Otra barbaridad que fue hace una semana, 10 días. El muro con México sirvió para frenar los contagios. Tiene 1.600.000 contagios, 133.000 muertes. Tercera barbaridad, lo comentaste en la apertura del programa, dijo alguna sustancia como lavandina o una poderosa luz, y hubo esa semana la importancia que tienen los comunicadores cuando comunican mal. Hubo mucha gente intoxicada esa semana con las declaraciones de Donald Trump. ¿Sí? Bueno, enfrentó a la Organización Mundial de la Salud, se retira de la Organización Mundial de la Salud cuando le daba recomendaciones que él no hacía caso. Y por último, hay campaña electoral a fin de año. Ajá. ¿Sí? Ya tiene la cura para fin de año. O sea, la síntesis es disparates y mentiras Donald Trump. Ahora vamos a Jair Bolsonaro. ¿sí? Este es grotesco lo de Jair. Bueno, muy bien, lo tenés ahí, Jair Bolsonaro. Sí. Si querés adelanto este tema. A ver. Mucha gente en Brasil duda que sea positivo de COVID. Duda que sea positivo Pero de gente COVID. que se testeó, gente que no se testeó. Duda que sea positivo porque creen que es parte de una campaña. Por eso duda lo que- coloco en términos potenciales. Duda que sea positivo. Bueno, es que pará.
Guarda Bien. con lo que yo decía al principio. Bien. Que la estrategia política sea salir en unos días y decir, vieron muchos, Es inofensivo. promocioné hidroxicloroxeticina, no sé cuánto, no me sale, no podría haber sido médico Hidroxicloroquina. nunca yo. Y salga y diga, Es inofensivo. es inofensivo, ven, no pasa nada, y transmita ese mensaje. Tiene 67.000 muertos este tipo dentro de su país. Bien, absolutamente peligroso. Acá lo vemos en Facebook hoy y demás. ¿Cuándo se acercó la gente? A ver, ¿qué pasa? Vos sabés que estuvo el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, estuvo en la Embajada de Estados Unidos en Brasil. Estuvo con el embajador. Tuvo una agenda apretadísima. A ver, si nadie se contagió de esa agenda en los últimos días, y la semiplena prueba de que no es positivo. Otro de los temas, cuando él viajó a Estados Unidos anteriormente, no quería mostrarle, un juez lo obligó a que muestre su resultado de COVID porque algunos integrantes del equipo que viajó había tenido COVID. ¿Cómo lo mostró? Sin que aparezca el nombre Jair Mesías Bolsonaro. O sea, se niega y es reticente a mostrar los resultados. Otro de los temas, salió una ley la semana pasada, obligatoriedad del uso de barbijo en espacios públicos, que hizo, vetó la ley de uso obligatorio de barbijo, no en su totalidad, en parte. Y ahora es un sistema diferente al nuestro, ahora lo tienen que debatir la Cámara de Diputados y Senadores el veto. Si ambas cámaras no le dan ok al veto, pero vetó el uso de barbijos, realmente te muestra que es un inconsciente. Vos dijiste 67.000 muertos, le importa muy poco. Este show que está haciendo, tomando la hidroxicloroquina y demás, y forma parte de también las disparatadas actitudes. Y obviamente se cree un poseído por Dios, aparece con la Biblia. El Mesías, como le indica su nombre. Jair Mesías. No, realmente vos lo ves. Bueno, participó de manifestaciones. No sé si se acuerdan ustedes, una que anduvo a caballo en una manifestación donde la gente no respetaba el distanciamiento social. La gente tiene un 20% de aprobación y un 70% de rechazo. Pero el 20% de aprobación, si tomamos los 220 millones de habitantes de Brasil, es la población de la República Argentina. O sea, y le da estos consejos a la gente. Esto es Jair Mesías Bolsonaro. Bueno, renunciaron 2 ministros de salud, lo llamó a la gripecita, que vos siempre lo mencionás. Y acá tenemos el personaje que es ciego y desposeído. Y vamos al tercero, donde acá acá queda el interrogante. Boris. Porque Boris Johnson tuvo COVID, la pasó muy mal, pasó por el respirador, él manifestó que la pasó muy mal y empezó a tener una actitud mucho más empática, ¿no? Pero desarrolló la teoría del rebaño. Sí. O sea, otro líder que instala una teoría que es muy, pero muy peligrosa. Ayer habíamos comentado, por ejemplo, en España, para los de la teoría del rebaño, dicen que solamente tenemos el 5% de la población con anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Queda un 95%. Lo que hubiera sido España, si con el 5% de la población se produjo, un cuello de botella en el sistema de salud, terapia intensiva, etcétera, etcétera. Sí, claro. Bueno, la idea de la inmunidad de rebaño es contagiémonos todos, generamos el anticuerpo y el virus desaparece. Pero te colapsa el sistema de España con el 5% de gente con anticuerpos tuvo un colapso total. Imagínate con el 30%, ni siquiera con el 10%. Bueno, la vuelta a las clases, él apuró, antes de contagiarse, dijo, tenían que volver los chicos a clase, tuvo que ir para atrás. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Y esto es lo último de este fin de semana en la cual a uno le queda el interrogante. Si hizo empatía, no hizo empatía a partir de tener coronavirus y pasarla mal, que hizo un desconfinamiento apresurado de bares, pubs y restaurantes. A ver si tenemos la foto. Es impresionante. Ahí tenemos. Bueno. Esto fue. Abrió, apenas se abrió, fíjate, sin barbijo, distancia social y demás. Por eso, los tres son líderes, han sido elegidos por el pueblo y realmente tienen que ser ejemplo y de alguna manera seguir las recomendaciones que dicen los sanitaristas, los que saben de este tema, porque en el medio que se juega con la muerte de la gente. Sí, y más allá de las actitudes de estos personajes, digo, la gente también, ¿no? Digo, sale corriendo enseguida, no importa bueno, nada. hay un tema que, viste, cuando Lorena mencionó acá, Lore, el tema de la fase 5 y demás, creo que es un deber, y yo miro a cámara acá, es la responsabilidad social que tengamos cuando entremos algún día en la fase 4 o en la fase 5. Si hacemos estas locuras de fase 4, fase 5, vamos a pasar a fase 1.
Y esto ya no depende de los gobernantes, depende de nosotros. Bueno, veremos. Por ahora saltamos de fase en fase. Quédate ahí y te voy a contar los datos que salieron hace un ratito nomás de parte del INDEC, que tienen que ver con la industria y con la construcción. Dale, vamos, acá en Hagamos Números, mostrémoslo. No hay nada, vamos directo con los datos. Dale, vamos. Directo, acá, en casa. Mientras en el mundo pasa esto, los fondos buitre, la jueza Presca y esto y que el otro, ¿qué pasa en casa? El efecto pandemia se está llevando puesto todo. La caída acumulada de la industria entre marzo, perdón, de la construcción es esto, entre marzo y mayo de este año es del 34%. ¿Sí? A ver, pero primero vamos a esto, mirá, la construcción, ahí, se cae. La construcción, fíjate, se levantó del piso histórico, el piso histórico fue abril, en abril parate total, abril fue el piso absoluto. Bueno, en mayo, si vos tomás el dato, mayo contra mayo, cayó 48,6%. O sea, la situación sigue siendo un desastre. ¿Sí? La construcción, mayo contra mayo, 48,6%. Pero mayo contra abril, que fue el peor mes de la historia de la construcción en Argentina, rebotó un 99,9%. Es una locura. Si vos agarrás una serie de construcción, no suele pasar este delirio de movimiento, de volatilidad. Lo que pasa es que, bueno, claro, en abril se frenó completamente la actividad, cero, no se movió un ladrillo, y mayo empezó con algunos protocolos y en el interior del país y algunas cosas a recuperarse. Con lo cual, de un mes al otro, pegó un fuerte salto, pero de todas formas, si lo comparás contra mayo del año pasado, la caída es fuertísima, 48,6%. Y mayo del año pasado, que para la construcción no era ninguna alegría, ni ninguna fiesta, ni mucho menos. Venía de sufrir los años de política económica de Macri, que nos venían tirando para abajo. Entonces, digamos, del piso volvimos a caer. La pandemia hizo que explote y la gestión de política económica del gobierno anterior, ni te cuento, hizo estragos. Por eso, si vos mirás la serie de construcción, más allá de esta caída abrupta que te marco, de este rebote del mes pasado, lleva acumulados 21 meses de caídas consecutivas. 21 meses, casi 2 años de caída. O sea, la pandemia nos terminó de hundir, pero veníamos con una tendencia casi en el fondo del mar, y no por la pandemia, no por el coronavirus, por la gestión de política económica del gobierno anterior. Otro dato que salió hoy, pero se nos va el tiempo, es la industria. La industria también cayó muy fuerte en Argentina. Lo alentador es que también, como con la construcción, abril marcó un piso y mayo ya presenta una pequeña recuperación. Se nos va el tiempo, nos saludan los bananas. Mirá, chicos, en pijama los